Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. De verdad un privilegio y un placer estar aquí compartiendo con ustedes hoy. Y sobre todo la predicación de la palabra. Y sí, me la ponen difícil cuando todos se me sientan aquí porque... Pero bueno, vamos a ver cómo nos la jugamos. Eh, pero bueno, vamos a orar para iniciar con esta prédica de hoy. Gracias Dios por este privilegio que nos das de poder reunirnos hoy como comunidad acá, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Queremos que nos permitas entender, Señor, que esto es un tiempo que sí, que tu palabra va a hablarnos, Señor, que tu palabra va a hacer algo en nosotros, Señor, pero que meramente se trata de ti, Señor. Venimos a adorarte, a exaltar tu nombre, Señor, a entender que eres tú quien nos provees, eres tú quien nos cuidas, eres tú quien nos proteges, Señor. Y estamos aquí porque tú lo permites, Señor. Quiero pedirte, Señor, que seas tú hablando a través de tu Espíritu, Señor. Y te pido que también quites cualquier distracción que podamos tener, Señor, para que podamos enfocarnos, Señor, en esta predicación de tu palabra tan poderosa y tan importante que es para nuestras vidas, Señor. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, la semana pasada Dani cerró el capítulo número 2 de esta segunda carta de los Corintios y hoy estamos iniciando el capítulo número 3 de la segunda carta de los Corintios. Y para poder entrar un poquito en contexto de lo que vamos a estudiar hoy, voy a compartir con ustedes el último versículo del número 2 para que podamos entender un poco por qué es lo que está hablando Pablo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la Biblia, los manuscritos en el antiguo tiempo fueron escritos todos corridos, ¿verdad? Esta carta de los Corintios fue escrita todo corrido. Entonces viene todo un hilo contextual en el texto que vamos a estudiar hoy. Paramos en el capítulo 17, en el versículo 17 y hoy seguimos con el versículo el capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero como les decía, es todo una línea contextual que va junto y va escrito con una misma idea. Entonces, para que podamos entender un poco el tema de hoy, el versículo 17 dice: a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Pablo está lidiando acá en esta segunda carta de los Corintios con un tema de crítica hacia su ministerio, ¿verdad? Aparte de algunos detractores que estaba teniendo. Entonces, en este capítulo número 3, Pablo empieza a mostrarnos un poco de su defensa hacia lo que se le estaba criticando de su ministerio, de lo que él lo estaba haciendo. Obviamente lo lindo de esto y tener una persona como Pablo nos muestra una manera correcta de lidiar con este tipo de cosas, ¿verdad? Que humanamente nosotros, cuando alguien ataca nuestro testimonio, ataca a nosotros como personas, obviamente muchas veces actuamos de formas muy que no son como las que Dios esperaría que nosotros lo hagamos. Pero Pablo nos va a enseñar la manera en cómo lo podemos hacer. Pero más que eso, es ver la profundidad de lo que Pablo va a enseñarles a estas personas y también nos va a enseñar hoy a nosotros. Entonces Pablo dice, ¿verdad? A muchos, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. Y continúa con lo siguiente, entonces está ahí. 2 Corintios 3 del 1 al 6. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo. ¿Verdad? Pablo le está hablando a los Corintios. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita
no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideramos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Hay algo muy importante que tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Como les decía, esta carta viene escrita de una forma lineal, toda con una línea temática, pero también cuando nosotros estudiamos un texto como una carta, tenemos que entender que esta carta fue escrita para un grupo en específico de personas, en un contexto en específico de personas. ¿Verdad? Entonces, cuando Pablo está hablando de que no necesita cartas de recomendación, podríamos decir que es un poco contradictorio, porque Pablo lo que escribe son cartas, carta a los Corintios, a los Filipenses, carta a los Romanos, ¿verdad? Esta era su manera de comunicarse, y era lo común en estos tiempos, lo que la gente hacía, escribir cartas. Pero Pablo inicia entonces con dos preguntas para estos detractores. Le dice: ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? ¿Verdad? Pablo está diciéndoles: otra vez tengo que empezar a recomendarme hacia ustedes. ¿Verdad? Pablo como que les estaba diciendo: ya ustedes me conocen, ya ustedes saben quiénes son, quién soy yo. Y Pablo también, inclusive, ya había escrito cartas sobre otras personas, ¿verdad? Él recomendó a Timoteo en 1 Corintios 16, cuando estudiamos ese capítulo, el año pasado. Luego a Tito lo recomienda en 2 Corintios 8:22, que lo vamos a ver más adelante. Luego a Febe la recomienda en Romanos 16. Incluso a Timoteo y Epafrodito los juntos lo recomienda en Filipenses. Inclusive la carta de Filemón en sí es toda una carta de recomendación. Pero entonces, quiero que entendamos esto. Pablo aquí no está diciendo que no tienen valor o importancia las cartas de recomendación y que no son importantes. Pablo más bien estaba apuntando a algo un poco diferente, que quería que los corintios entendieran de que no había necesidad ya de escribir otra carta de recomendación, y que entendieran que él mismo no necesitaba ya una carta. ¿Por qué? Porque era un poco ridículo a la luz de la conexión que ya existía entre Pablo y la iglesia de los Corintios. Ya había una conexión, ya había ministerio por delante que había pasado, por detrás que había sucedido, que ya los entrelazaba a los corintios con Pablo. Entonces Pablo estaba un poco extrañado de cómo, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos que nos recomienden o que me recomienden a mí? Y Pablo señala y apunta lo absurdo que es o contar con recomendaciones humanas para que él pueda presentar sus verdaderos credenciales. Dice que credenciales del corazón escritos por Cristo y por el Espíritu Santo. Pero Pablo nos da las credenciales indispensables de todo verdadero ministerio del Evangelio. Son aquellas que provienen de Cristo, son aquellas que provienen del Espíritu Santo y no del hombre. Entonces, en el versículo número 2, Pablo le lanza las dos preguntas a estas personas, ¿verdad? Es necesario que tengan las cartas de recomendación. Y el versículo número 2, Pablo dice: ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. ¿Verdad? Pablo
tiene un significado especial con lo que le está diciendo aquí. Ustedes mismos son esa carta de recomendación, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Nuestro corazón. Y eso es lindísimo porque Pablo no solo está diciendo que es su corazón, sino de varias personas. Que esa carta ya fue enviada, fue dada a otras personas, ¿verdad? Porque está hablando en plural. Pero esto significa que Pablo tiene a los corintios escritos en su corazón, ¿verdad? En la dimensión más interior de su ser. El corazón, según el pensamiento bíblico, es el centro de la vida interior y la sede de todas las funciones de nuestra alma. Entonces, cuando Pablo le dice que está escrita en nuestro corazón, Pablo les dice, es que aquí muy profundo está esa carta. ¿A dónde? Al lugar donde habla Dios, al lugar donde habla su Espíritu. Ahí en el epicentro de nuestro ser, ahí está, ahí es lo que Pablo está diciendo, escrito en su corazón. Y yo personalmente puedo entender lo que Pablo está hablando acá, ¿verdad? Porque ya Dios me ha dado el privilegio a mí, a mi esposa, de llevar varios años trabajando y sirviéndole a Él en el ministerio tiempo completo. Y nos ha dado la oportunidad de poder invertir en la vida de otras personas, de poder discipular a otras personas, de poder llevar el Evangelio a otras personas. Y todas estas personas son personas que calan en nuestro corazón, porque eso es lo que produce el Evangelio en nosotros. ¿Verdad? Me acuerdo la historia de un chico de la iglesia que estábamos nosotros antes en San José. Me llama un día preocupado, que se jaló unas tortas y que está en problemas con sus papás, que estaba bastante arrepentido de lo que había hecho. Y le digo, hagamos esto, tomemos café mañana y hablemos. Ocupo que usted se tranquilice, que esté un poco tranquilo de lo que ha pasado y hablemos un poco. Me recuerdo que él llega a la casa el día siguiente, le preparo café, nos sentamos a hablar un poco. Y una de las cosas que él empieza a decirme es que él merece un castigo por lo que él hizo. Dice, yo merezco que me castiguen por haber desobedecido a mis papás, por haberme jalado esta torta en específica. ¿Verdad? Y él seguía como dándose duro a sí mismo en que él necesitaba ser castigado por lo que él había hecho. Y me acuerdo que Dios, y yo sé que ese es el Espíritu de Dios que obra en uno, trae estas palabras en mí. Inmediatamente yo le digo a este chico, la verdad es que usted no merece ningún castigo. Sí merece un castigo, pero no va a tener un castigo. Se me queda viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay otra persona que tuvo el castigo que usted merecía. Y esa persona es Cristo. Cristo fue quien llevó ese castigo. Y por eso en este momento usted no va a tener un castigo. Inmediatamente este chico empieza a llorar en la mesa de mi casa. Y es en el momento donde yo me doy cuenta de que este chico le hace clic el Evangelio en su mente y en su corazón. Y entiende verdaderamente la obra de Cristo. Y les cuento esta historia porque yo me imagino a Pablo teniendo historias como esta, como muchas personas en los Corintios. Personas que entendieron el Evangelio, personas que se conectaron con el Evangelio. Y son personas que calan en la vida de Pablo. Y este chico está en lo más profundo de mi corazón. De hecho, pronto se va a ir a estudiar a Alemania y pues no voy a tener más contacto con él personalmente de lo que ya había tenido por mucho tiempo, pero cala en mi corazón que él escuchó el Evangelio, que él entendió el Evangelio. Entonces por eso me conecto con Pablo, porque Pablo entiende y vivió la transformación de personas a través del Evangelio. Pablo les estaba diciendo, por estas razones es que no necesito una carta de recomendación. Las evidencias del poder del Evangelio, las evidencias del fruto del Evangelio en la vida de los corintios es la verdadera carta de recomendación.
Y lo que pasa es que las cartas escritas pueden fácilmente confundirnos. Pero las cartas vivas revelan la verdad. Las cartas vivas del corazón también son íntimas, son profundas en nosotros. ¿Verdad? Es algo mucho más íntimo que un documento externo de papel y tinta. Y al mismo tiempo mucho más permanente. Pero es algo que no puede extraviarse ni olvidarse. Y lo lindo de esas cartas es que son cartas que son conocidas y leídas por todos. Las cartas escritas con pluma y en papel serán leídas por muy pocas personas, por un grupo muy limitado. Pero las vidas son leídas por todos. Incluso por aquellos quienes no saben leer. Entonces la iglesia de los Corintios era una carta abierta de Cristo para el mundo. Era una declaración de su poder, una declaración de su amor para el mundo entero. Y Pablo quería que los corintios entendieran eso y que había mucho poder detrás de sus propias vidas. Y cuando Pablo señala a Cristo como el autor último, Pablo o su pensamiento se remonta a las tablas de piedra del antiguo pacto sobre cual la ley fue escrita. Dice que por el mismo dedo de Dios en Éxodo. Y Pablo empieza a hablar un poco sobre el nuevo pacto que Dios había prometido a su pueblo. Pero dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Pero aquí vemos este texto y Pablo empieza a hacer la comparación entre el antiguo pacto y empieza a hablar sobre el nuevo pacto, ¿verdad? Las tablas de piedra y las tablas de carne. Que si nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20, el profeta Ezequiel lo dice de esta manera: yo les daré un corazón sincero y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis estatutos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y más adelante esa promesa que Ezequiel nos habla en el capítulo 11 es reiterada nuevamente en el capítulo 36, versículo 26. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Entonces pueden observar ustedes la conexión que existe entre lo que Pablo le está hablando a los corintios y entre el texto que vemos en Ezequiel. Pero hay una conexión entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El pacto nuevo que es prometido por Dios a través de los profetas. ¿Qué sucedía? Que el antiguo pacto era un pacto externo. Sus leyes estaban escritas en piedra. Y como tal, no proporcionaban ningún poder interno para vivirlas. Por supuesto, no estoy diciendo que el memorizar la palabra no trae beneficios a nosotros, más bien aporta grandes beneficios a nosotros. Salmo 1, Salmo 119 son ejemplos que nos dicen que la palabra, al memorizarla, al recordarla, trae beneficios a nosotros. ¿Verdad? La ley trae beneficios a nuestra vida porque puede guiar y puede influir nuestro corazón. Pero la palabra grabada en nuestro corazón estaba mucho más allá del poder del hombre. Ocupábamos una intervención divina para que esa palabra externa pudiera ser grabada en nuestro corazón.
se necesitaba algo más radical, una operación espiritual de nuestro corazón. Y para que entendamos esto, quiero contarles esta historia. Es la historia del doctor Christian Barnard. No sé si han escuchado de él, pero fue el primer cirujano en realizar un trasplante de corazón. Él le pregunta a uno de sus pacientes, que era también otro doctor, el doctor Philip Bleiberg, que si le gustaría ver su viejo corazón después de haber hecho el trasplante. Entonces dice que a las 8 p.m. de la siguiente noche, los hombres se encontraban en una habitación del hospital Broodshurt en Johannesburgo, Sudáfrica. Y el doctor Barnard se acercó a un armario, sacó un recipiente de vidrio y se lo entregó al doctor Bleiberg. Dentro de ese recipiente estaba el viejo corazón de Bleiberg. Por un momento se quedó allí atónito y en silencio. El primer hombre en la historia que tuvo su propio corazón en sus manos. Finalmente habló y durante 10 minutos sacó varias preguntas que le hizo al doctor Barnard, preguntas técnicas. Luego se volvió para echar una última mirada al contenido del recipiente de vidrio y dijo así: así que este es mi viejo corazón que me causó tantos problemas. Se lo devolvió, se dio vuelta y lo dejó para siempre. Qué gran ejemplo de esta historia, porque es una historia que representa el nuevo pacto, representa lo que Cristo hizo por nosotros. Ese trasplante de corazón, esa intervención divina, ¿verdad? Es súper interesante que esta historia es entre dos doctores, pero el doctor Barnard fue el quien realizó la cirugía en el doctor Bleiberg. A pesar de ser un doctor, él no podía hacerse su propio trasplante de corazón, ¿verdad? No hay nadie que pueda autorrealizarse un trasplante o cambiarse su corazón. Necesitaba otro doctor. Pues esta es la representación gráfica de lo que nosotros necesitamos de Cristo. Necesitamos a Cristo para que sea Él quien venga y renueve nuestro corazón, sea Él quien venga y transforme nuestro corazón. No hay nada que nosotros podamos hacer al respecto, no hay nada humano que esté al alcance de nosotros para poder transformar nuestro corazón. Y esto solo lo puede hacer Cristo en nosotros. ¿Verdad? Esto es una ventana, podemos tener un cambio, una transformación de corazón, pero podemos seguir siendo las mismas personas. Pero nuestros corazones se vuelven radicalmente nuevos. Dios ha escrito sus leyes dentro de nosotros. Esto es lo que produce el nuevo pacto en nosotros. Dice segunda de Pedro que Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Y es cierto que todavía luchemos con nuestra naturaleza carnal, con nuestra carne. Pero como miembros del cuerpo de Cristo, nuestras inclinaciones espirituales se ajustan a las leyes de Dios. Ya no son externas, sino que ni extrañas para nosotros, sino que se vuelven internas, se vuelven parte de nosotros, de al modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas han pasado, y aquí todas las cosas hechas nuevas. Eso es lo que produce eso en nuestro corazón. Y la descripción que Pablo hace aquí de las escrituras, tablas de carne, es una referencia también explícita que ahora ya no solo vamos a ver en Ezequiel, pero también podemos encontrarlo en Jeremías. Entonces pueden buscar en Jeremías 31, versículo 31 al 34, vea cómo lo pone el profeta Jeremías. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor.
Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y quiero que notemos algo muy importante acá, porque podríamos preguntarnos, ¿por qué si ya existía un pacto que fue escrito sobre las piedras por el mismo dedo de Dios, por qué vamos a necesitar otro nuevo pacto? Porque vea que Jeremías nos lo dice muy bien, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Pero el pueblo de Israel desobedeció el pacto que Dios les había dado. Ellos quebrantaron, ellos dañaron ese pacto que el Señor les había dado. Por consiguiente, era necesario que hubiera un nuevo pacto. Y por eso Dios lo promete, por eso nos lo da y nos lo habla a través del profeta Ezequías y el profeta Jeremías. Y Dios ofrece un nuevo corazón. Y cuando vemos Jeremías, no solo nos ofrece un nuevo corazón, que eso es lo increíble de Dios. Dios nos ofrece un nuevo corazón porque vea lo que dice Jeremías, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Aparte de un nuevo corazón, Dios también nos ofrece una nueva relación. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aparte de un nuevo corazón, de una nueva relación, Dios nos ofrece un nuevo conocimiento. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Entonces Dios no solo ofrece un nuevo corazón, una nueva relación, un nuevo conocimiento, también ofrece un verdadero perdón. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces el Señor no solo viene a darnos salvación a través de Cristo, viene a darnos salvación y más, viene a darnos un nuevo corazón, viene a darnos una nueva relación, viene a darnos un nuevo conocimiento y viene a darnos un nuevo perdón. Qué increíble que miles de años atrás Dios prometió este nuevo pacto para su pueblo, para nosotros, para cada uno de los que estamos acá. Y Dios es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que cumple su palabra. Y ese pacto que Dios prometió nos los dio a través de la persona de Cristo y a través de su sacrificio en la cruz como el último sacrificio bueno, verdadero y perfecto. Ese fue el cumplimiento de la promesa de Dios para nosotros y darnos este nuevo pacto. Y todo esto, este nuevo corazón, esta nueva relación, este nuevo conocimiento y este verdadero perdón, todo esto es el ministerio del Espíritu. Era lo que Pablo había traído a los corintios con las realidades plenas del nuevo pacto. Pablo les estaba recordando que todo esto que estaban los corintios beneficiándose, obteniendo de parte del Señor, era la verdadera carta de recomendación y por eso no necesitaban ninguna carta de recomendación de nadie. Los propios corintios eran su carta y estaban escritas en lo más profundo de su alma, en su corazón, eternamente. Nunca iban a ser expulsados de su corazón, mucho menos olvidados. Pablo estaba muy seguro de lo que Dios había hecho dentro de los corintios. Pablo veía esta salvación en los corintios como esa validación de su propio ministerio. Y él sabía que estas cartas que habían sido escritas eran conocidas y leídas por todos. Y Pablo también, algo que deja muy claro, es que a pesar de que Dios lo utilizó muchísimo y que hizo muchísimas cosas
el verdadero autor de estas cartas era Cristo. Los creyentes de los Corintios eran cartas del Mesías. Y Pablo simplemente las había escrito mediante su predicación del Evangelio. Por ahí les conté esta historia del chico porque yo bien pude habérmela jugado como un buen consejero, como alguien que si vaya y discúlpese con sus papás, usted debería sentirse mal, ¿verdad? Podría poner demasiados pensamientos malos sobre este chico, pero simplemente lo que hice fue compartir el Evangelio y dejar que fuera el Evangelio quien trajera entendimiento a su corazón. Entonces ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿qué carta es usted? ¿Es una carta escrita con tinta y papel o es una carta viva? No una carta tal vez escrita por Dani o escrita por otra persona. Una carta escrita por Cristo. Vean su vida y si el autor y la firma que está aquí abajo cerrando la carta es Cristo o es alguien más. ¿Qué tipo de carta es usted? ¿Ha tenido una transformación su corazón? Pero hace unos días Mary y yo hablábamos que nos daba risa porque siempre nos gusta ver series en Netflix, ¿verdad? Creo que muchos de los que estamos acá, pero llegamos a un punto donde nos dimos cuenta de que estábamos viendo demasiados shows de médicos, de programas de doctores. Teníamos como 3 o 4 a la vez. Entonces, ¿verdad? Como nos metimos demasiado con lo de los médicos, pero me acordé de esto porque en los diferentes programas que estamos viendo habían demasiados ejemplos de personas que necesitaban un trasplante del corazón. Y lo interesante es que a través de todos los diferentes programas habían personas que anhelaban ese trasplante, anhelaban que les dieran el trasplante del corazón. Habían personas que decían, no, yo ya he vivido mucho, ya no me hagan ningún trasplante. Había personas que se negaban a que su corazón fuera trasplantado. Inclusive hubo uno que me acuerdo muy bien, que estaba dispuesto hasta hacer cosas ilegales para que lo pusieran al frente de la lista y le pudieran hacer el trasplante del corazón. Y les doy este ejemplo porque quiero que nos demos cuenta qué tipo de personas somos nosotros. Somos personas que verdaderamente queremos que Dios venga y haga un trasplante en nuestro corazón, que haga una transformación en nuestro corazón, o simplemente nos rehusamos a que Él haga algo. Pensemos, ¿qué tipo de persona estoy siendo yo? Estoy dejando que el Señor verdaderamente transforme mi corazón, sea Él quien tenga que hacer algo, o estoy confiando en mis propios esfuerzos o en lo que yo pueda hacer o en lo que alguien más pueda hacer, o estoy tomando la ventaja de que el Señor pueda hacer algo en mí. Y es importante que pensemos y respondamos esta pregunta, porque eso va a dictar en lo que yo debo hacer, cuáles van a ser mis siguientes pasos hacia eso. Leyendo este texto, Pablo, vemos cómo empieza a moverse con las preguntas, empieza a actuar en su defensa, y luego en el versículo 4, ¿verdad? Eso versículo 1, 2, 3 y ahora 4, Pablo empieza a hablarnos sobre la confianza que él tiene, ¿verdad? Él dice, esta es mi defensa en que ustedes son mis propias cartas vivas, por eso no necesito ninguna carta viva. Y para asegurarse de que este punto es lo correcto, lo que le está diciendo, ahora empieza a hablar de por qué él está tan confiado en que eso es verdadero. Entonces, versículo 4 dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Pablo confiaba en su poder y en la eficacia de su ministerio, porque como lo acabamos de ver en los Corintios, era una carta de Cristo escrita por el Espíritu del Dios vivo. ¿Verdad? Y con esas cartas vivas tenía toda la razón para estar confiado. Y lo resume diciendo, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. ¿Verdad? Pablo les está diciendo, es que
al quien tengo que darle cuentas, al quien me le tengo que presentar es a Dios, no a ustedes. Ustedes, ¿por qué vienen a pedirme una carta de recomendación cuando al quien debería presentárselas es a Dios? Entonces él dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Su confianza es por medio de Cristo y no por medio de algún poder propio. Y como su confianza es hacia Dios, no se centra en nada terrenal, como su fuente. Pablo tenía su confianza suprema en Dios. Y Pablo luchó confiadamente por el Evangelio y aconsejó a sus compañeros del Evangelio que no se dejaran intimidar en nada por sus adversarios. Pero es algo muy importante que tenemos que entender. La confianza es una cosa y la autosuficiencia es otra cosa. Son dos cosas muy distintas. Que por eso Pablo no se apresura a renunciar a cualquier medida de autosuficiencia diciendo, versículo 5, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. ¿Verdad? Pablo es muy sincero. Pablo empieza a decir, no es que tampoco nos consideremos muy capaces de hacer lo que estamos haciendo. De hecho, Calvino lo enfatizó de esta manera. Esta negación de todo mérito no es fingida modestia, sino que lo que realmente siente de su corazón. ¿Verdad? Pablo afirma que su confianza estaba arraigada en su incompetencia. No había en él ninguna capacidad autogenerada, adecuada para ejercer el ministerio. Pablo está diciendo, yo no tengo la capacidad humana para llevar a cabo esto. Mi suficiencia proviene del Señor. Y no sé si ustedes pueden familiarizarse con este tema de insuficiencia, porque es un claro ejemplo en la Biblia. ¿Verdad? La insistencia de Moisés en su incompetencia cuando Dios lo llama a dirigir al pueblo de Israel. Moisés no se sentía capaz de poder dirigir al pueblo de Israel. Pero posteriormente Moisés demostró que a pesar de su insuficiencia natural, Dios fue quien lo hizo suficiente. Y entonces este modelo de insuficiencia humana, suficiencia divina, se convierte en un modelo para los llamados a los grandes profetas de Israel. Algunos ejemplos, podemos verlos en Gedeón, en su insuficiencia. Él le dice al Señor en Jueces 6:15, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Dios le responde esa suficiencia a Gedeón diciéndole, el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Jueces 6:16. Luego Isaías también, capítulos 6, 5 y 7, le dice, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Fue contrarrestada por un serafín del Señor que llevaba un carbón encendido y tocó con él la boca de Isaías. Luego Jeremías también. Jeremías 1, del 6 al 7. Jeremías le dice al Señor, mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Y el Señor le responde a Jeremías, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. ¿Verdad? Entonces, en pocas palabras, nuestras debilidades son parte y fundamento del llamado de Dios para servirle. Nuestras debilidades y su fortaleza son una combinación imbatible. Y esto es lo que Pablo está demostrándonos en esta carta. Su insuficiencia con el poder y la suficiencia de Dios fue lo que llevó a cabo su ministerio.
Oswald Chambers lo describe de esta manera: Dios puede lograr su propósito ya sea mediante la ausencia del poder y recursos humanos o mediante el abandono de la dependencia de ellos. A lo largo de la historia, Dios ha elegido y utilizado a personas normales porque su dependencia inusual de Él hizo posible la manifestación única de su poder y gracia. Él eligió y utilizó a personas inadecuadas solo cuando renunciaron a la dependencia de sus habilidades y recursos naturales. Nuestras deficiencias no son excusas para no ser utilizados por Dios. Más bien, más que nunca deberíamos estar conscientes de nuestras deficiencias para poder depender más de Dios. Dios nos llama a que nosotros nos demos cuenta de que no podemos, más bien eso es lo que Él busca, que no podemos para que podamos depender más de Él. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Y esa es una verdad que debemos de tener profunda en nuestro corazón. Nadie aquí es capaz, nadie aquí es mejor que otros. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad viene de Dios. Es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos da las herramientas, es Dios quien nos da las fortalezas, es Dios quien nos provee, es Dios quien nos cuida. Pero si nosotros no tenemos una actitud de no ser suficientes, muy difícil vamos a poder reconocer nuestra necesidad de Dios. Y solo alguien como Pablo, de que una manera muy humilde es consciente de su total debilidad, puede reconocer o comprobar, la gracia del Señor. Y poder equilibrar entre lo negativo y lo positivo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad proviene de Dios. Y Pablo continúa explicando su suficiencia. No proviene de mí, sino proviene de Dios. Más bien yo soy insuficiente, por eso necesito de Dios. ¿Y cuáles dos cosas? Vean el versículo 6. Él nos ha capacitado. Otra vez Pablo reconoce que es Dios quien nos capacita. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pablo dice, nuestra suficiencia proviene del nuevo pacto, que ya acabamos de hablarlo, y la suficiencia del Espíritu. Pablo habla de dónde viene esa suficiencia. Del nuevo pacto y del Espíritu. Y entonces, así como lo pudimos ver hace un tiempo y lo leímos en Jeremías, la promesa de esta renovación interna, la ley interior, un corazón nuevo, una intimidad nueva con Dios, una nueva relación con Dios, un nuevo conocimiento de parte de Dios y un verdadero perdón de parte de Dios. Esa transformación radical es parte de lo que Dios usa para capacitarnos en ese nuevo, en servirle en el ministerio. Y quiero acá que veamos en Lucas 22:20, porque este texto, ¿verdad? Cuando Jesús está en sus últimas horas y está compartiendo con sus discípulos y está en la Pascua, celebrando la Pascua con esos discípulos, Lucas 22:20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero es como que Jesús pusiera su mano sobre este texto de Jeremías y estuviera diciendo, hoy se cumple esta escritura. Esto que nos prometió el profeta Jeremías se está cumpliendo en este momento, delante de nosotros, sobre nuestros ojos. ¿Verdad? Jesucristo efectúa la transformación radical del nuevo pacto por medio de su sangre derramada. Y entonces millones de personas son transformados. Hombres y mujeres en las cuales Dios ha obrado de manera extraordinaria y han sido partícipes de este nuevo pacto.
y que usted y yo ahora tenemos el privilegio de compartir esa transformación en Cristo. Y por eso existe la iglesia, porque es un lugar de personas donde Cristo ha obrado, es un lugar donde personas han transformado corazones. Tenemos algo en común que nos hace ser parte de una sola familia. Y el punto de vista de Pablo respecto a sí mismo es en que el momento de su conversión, que eso es lindísimo también, cuando el Señor lo llama a servirle, ¿verdad? Primero que se convierta, a tener esa transformación del corazón, y luego lo invita a servirlo, a que sea ministro de este nuevo pacto. Podemos leerlo en Hechos 26 del 15 al 18, dice: entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora, ponte de pie, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos, te envío a ellos, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Pero vean cómo tiempo atrás, en la conversión de Pablo, el mismo Señor le muestra a Pablo el propósito que tiene para él. ¿Verdad? Y el poder transformador del Evangelio acompañó a Pablo por todo el ministerio. La transformación en muchísimos lugares: Antioquía, en Filipos, en los Corintios, en Roma, tantos lugares donde fue enviado yendo y predicando el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque aceptó su debilidad y aceptó el poder que había en el nuevo pacto. Pero Pablo decidió obedecer a Dios en ese momento, cuando Dios lo invita a ser ministro de su nuevo pacto. Y por último, la suficiencia del Espíritu. Y si recordamos el texto en Ezequiel, dice que les daré un nuevo corazón, ya que Dios no solo promete un nuevo corazón, y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. El nuevo pacto no solo nos ofrece un nuevo corazón, pero también un nuevo espíritu. Y otra vez, así Dios como cumple sus promesas, cumplió el envío del Espíritu Santo a nosotros. El versículo 6 lo vuelvo a leer: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Otra vez, recordemos que el antiguo pacto era un pacto escrito y no proveía poder para poder obedecerla. Por eso es que Dios sabía que ocupábamos el Espíritu. El pacto antiguo, que era escrito por letra, era difícil de obedecerla. Entonces el Señor dice: les voy a dar un nuevo pacto y un nuevo espíritu, para que este nuevo pacto, la ley, sea escrita en sus corazones, pero a la vez tengan alguien que les recuerde obedecer esa ley. ¿Verdad? El combo completo nos los estaba dando el Señor. Y qué bendición, porque estoy casi 100% seguro que fue tan difícil para las personas en el Antiguo Testamento poder obedecer la ley sin el Espíritu. Porque seamos honestos, hoy en día tenemos el Espíritu y aún así se nos hace difícil obedecer. Entonces tenemos que estar conscientes de este gran beneficio que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes. Podemos hacer uso del Espíritu Santo.
Y el mismo Ezequiel lo dice: yo les daré un corazón sincero y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis estatutos y pongan práctica en mis leyes. ¿Verdad? El Señor quiere que le obedezcamos. El antiguo pacto fue dañado por la desobediencia del pueblo de Israel. Y ese no era el plan de Dios. Dios quiere obediencia de nosotros. Por eso es que el nuevo pacto viene acompañado del Espíritu, para que podamos ser un pueblo que obedece a Dios. Pero Pablo tenía una gran ventaja, ¿verdad? Si comparamos el ministerio de Moisés con el ministerio de Pablo, Pablo tenía una ventaja grandísima, ¿verdad? Moisés fue encargado de ministrar la ley a un pueblo que no le obedecía. Pero en cambio, Pablo fue llamado a ministrar el poder transformador del Espíritu a un pueblo que sería capacitado para guardar la ley como miembros de este nuevo pacto. Entonces, qué glorioso es proclamar el Evangelio del nuevo pacto, de la sangre de Cristo, proclamar la transformación radical, proclamar el poder del Espíritu Santo para guardar los estatutos de Dios, predicar el perdón completo. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer a nosotros: predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas con las personas. ¿Verdad? ¿Podría haber algo más grande y glorioso que eso? Y vamos a ser honestos, nos cuesta demasiado compartir el Evangelio con las personas. Nos cuesta demasiado poder abrir nuestro corazón hacia las personas y compartir estas buenas nuevas, sabiendo y entendiendo las ventajas que tenemos hoy en día. Porque Dios lo que quiere es que compartamos el Evangelio con las personas. Eso es lo único que Dios nos está pidiendo. Porque imagínense que es Dios a través de su Espíritu quien abre el entendimiento de las personas para que puedan comprender y entender el Evangelio. Otra vez el ejemplo de este chico. Mi obediencia fue simplemente decirle que era el Evangelio. ¿Quién se encargó de que hiciera clic en su mente? El Señor, no yo. Yo fui obediente en compartir las buenas nuevas, pero el Señor hizo su trabajo. Entonces, armémonos de valor en compartir el Evangelio a las personas, en compartir las buenas nuevas a las personas cerca de nosotros. Y Dios se va a encargar del resto, porque no es nuestro trabajo que las personas logren entender. Nuestro trabajo es compartir simplemente lo que Cristo hizo por nosotros. Y asociado con lo que estamos viendo con Pablo es que Dios no está buscando a personas dotadas autosuficientes. Porque otra excusa que ponemos es como: es que yo no tengo todo el conocimiento bíblico, yo no sé todas las respuestas, o yo no soy capaz de poder hablar, no tengo las palabras para hablar, así como Moisés lo decía, no soy elocuente. Ya nos dimos cuenta que es lo menos que Dios está buscando. Él más bien está buscando personas inadecuadas que le entreguen su debilidad y se abran al ministerio del Espíritu Santo y a la gracia transformadora del nuevo pacto, tal como lo ministra el mismo Cristo Jesús. Entonces, si Dios te está llamando, no tenemos por qué escondernos detrás de nuestra debilidad. Y yo no sé a qué lo puede estar llamando Dios. Por eso decía ahorita que esto es lo lindo de la iglesia. Por eso Dios crea la iglesia, porque es un lugar donde podamos venir con un común denominador. Somos personas donde Dios ha obrado en nuestras vidas, nos ha dado un nuevo corazón, pero también donde Dios nos va a poner al servicio de su ministerio. Entonces todos los que estamos acá estamos llamados a servirle al Señor de alguna otra manera. Todos somos diferentes. Entonces puede ser que Dios te esté llamando a ser misionero en X lugar del mundo, en X lugar en Costa Rica. O puede ser que Dios tal vez te esté moviendo a ser maestro, maestra de escuelita dominical. O a ministrar a los niños, o ministrar a los jóvenes de alguna otra manera. O puede ser involucrarse en algo en su comunidad, en su vecindario donde se está viviendo. O simplemente hablar con el vecino de al lado, de al frente, y compartir las buenas nuevas.
Pero si Dios está llamando, no hay por qué escondernos detrás de nuestra debilidad. Nuestra debilidad es la base de nuestro llamado. Dios quiere usar nuestra debilidad. Entonces quiero que piensen, quiero que analicen a dónde me está llamando Dios. ¿Qué me está llamando Dios a hacer hacia otros? Como les comentaba ahorita, mi esposa y yo tenemos varios años de estar sirviéndole a Dios tiempo completo en el ministerio. Con esto quiero decir que nos dedicamos todo nuestro tiempo es ofrecido a Dios para servirle en diferentes áreas, ¿verdad? Como nuestro trabajo principal. Y ya ahorita en marzo, si Dios lo permite, vamos a cumplir un año de habernos movido aquí en Nosara. Pero me acuerdo que el año pasado o antepasado fue un proceso largo para nosotros poder movernos acá. Estábamos trabajando en una iglesia en San José y sentimos que Dios nos estaba llamando a renunciar a esa iglesia porque sabíamos que Dios tenía algo para nosotros. Y nosotros no sabíamos qué era ese algo que nos tenía Dios. Solo sabíamos que era algo, pero no sabíamos dónde o qué o cómo. Entonces yo siempre comparto esto con las personas de este proceso que nos impactó a nosotros de una manera profunda. ¿Verdad? Cuando vos tenés un trabajo, el trabajo secular, vos tenés ese trabajo y te sale una nueva oferta de trabajo, vos no soltás esto antes de tener esto. ¿Verdad? Me dan ese trabajo, ok, suelto este porque ya tengo este. Bueno, nosotros soltamos este sin tener este. Y fue como estar en el aire y decirle a Dios, Dios, vamos a ser obedientes a lo que vos tenés para nosotros. Confiamos en que vas a hacer algo al respecto. Mi miedo como cabeza de la casa, hay bocas que alimentar, hay recibos que pagar, hay que pagar el alquiler, pero ¿y qué pasa con eso, Señor? Esa era mi mayor debilidad y mi mayor miedo, la provisión para nosotros como familia. Y Dios hizo milagros y se encargó de que pudiéramos estar tranquilos por un buen tiempo hasta que Dios verdaderamente nos marcara el rumbo y dijera, aquí es. Y hoy en día Dios ha proveído para que mi familia y nosotros estemos aquí sirviéndole al Señor tiempo completo. Pero voy a ser muy honesto, si yo me hubiera quedado preocupado o con esos miedos que yo tenía, muy probablemente no hubiéramos estado acá. Estuviéramos muy probablemente, y vean qué interesante, porque estábamos trabajando en una iglesia. Yo o mi esposa y yo nos hubiéramos podido quedar trabajando en esa iglesia, trabajando en la iglesia, pero desobedeciendo a Dios, porque sabíamos que Él tenía algo para nosotros, pero decidimos obedecer a Dios. Entonces es un llamado para cada uno de nosotros. ¿A dónde nos está moviendo Dios a hacer algo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y si tenemos miedos, porque es normal que sintamos miedo, somos seres humanos y experimentamos todos los tipos de emociones. Las emociones son parte de nuestra vida. Si tenemos miedo, ya sabemos que podemos recurrir al Señor. Es Él quien nos cuida, es Él quien nos protege. Y que podamos llegar con la certeza y la confianza de la que Pablo estaba hablando aquí. Yo no necesito ninguna carta de recomendación. Ustedes mismos son mi propia carta de recomendación. Es el Señor quien me capacita. Es el Señor quien ha estado detrás del ministerio. Esa es la confianza que Dios quiere que nosotros creemos en nuestra vida. Entonces, Dios nos está moviendo a salir de nuestra zona de comodidad. Dios quiere que vayamos a donde Él nos esté llamando. Pero simplemente lo que tenemos que hacer es entregar nuestra debilidad para que podamos aceptar la suficiencia de Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque yo personalmente, Señor, obviamente tengo la oportunidad, Señor, de pasar horas y horas en este texto, leyéndolo, estudiándolo, buscando comentarios, viendo qué dice otras personas, Señor, pero a mí en lo personal me impacta demasiado, Señor.
darme cuenta que muchas veces me creo lo suficiente, me creo lo más que otros, Señor, o que soy capaz de hacer las cosas, Señor, pero me has mostrado que no es así, Señor. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes como iglesia, Señor, a hacer cartas vivas que muestren, Señor, que verdaderamente tú has transformado nuestro corazón, Señor. Cuando estamos enfermos, Señor, la gente puede ver qué tan enfermos estamos, Señor. Pero cuando nos mejoramos, nos curamos, Señor, las personas pueden ver cuánto hemos avanzado en nuestra salud, Señor. Te pedimos que así sea con nuestro espíritu, Señor, que las personas puedan ver algo diferente en nosotros, Señor, que las personas puedan reconocer que en nosotros hay un nuevo corazón, Señor, y que no es un corazón común y corriente, Señor, sino que es un corazón transformado por ti, Señor, un corazón transformado por el Creador del universo, Señor, un corazón por el dador de vida, un corazón que es transformado por aquel que nos ha salvado, Señor. Así que te pido, Señor, que nos ayudes a que nuestra vida sea un reflejo de eso, Señor, y que podamos ser cartas vivientes ante las personas, Señor, que aún aquellas personas que no saben leer, Señor, puedan ver que tú has hecho algo en nosotros, Señor. Oro, Señor, también para que mueves el corazón de aquellas personas, Señor, que saben que necesitan hacer algo con su vida en el servicio hacia ti, Señor, y que tal vez no han dado el paso de salir de su zona de comodidad, Señor. Muévelos, Señor, a hacer algo. Ayúdalos a entender que sobre su debilidad, Señor, tu suficiencia es la que va a prevalecer, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que a mí en lo personalmente ha calado, Señor, y espero que también lo haya hecho en otras personas, Señor. Haz que esta palabra no llegue vacía en nuestros corazones, Señor, y así como ya transformaste nuestros corazones, Señor, lo sigas haciendo a través de tu palabra, Señor. Es en tu nombre que oramos. Amén.